El ruido de los pasos en el piso de mármol ya no significaba poder, sino vacío. Joaquín Santoro, un empresario reconocido en el sector tecnológico, se miraba al espejo sin reconocerse. Llevaba semanas sin dormir bien, con el rostro demacrado y los ojos apagados, como si algo dentro de él se hubiese quebrado en silencio. Había construido un imperio desde cero, tomando riesgos, sacrificando fines de semana, cumpleaños, amores, todo por una promesa de éxito que ahora se desmoronaba frente a sus ojos. Las deudas se acumulaban. Los inversionistas se retiraban sin dar explicaciones. El último prototipo de su empresa había fallado en una presentación clave, y la prensa no tardó en usar palabras como fracaso, declive y fin de una era. Pero más allá del colapso financiero, lo que verdaderamente lo consumía era una sensación de inutilidad que lo invadía por dentro, como si toda su vida, cuidadosamente construida en números, contratos y conquistas, hubiese sido solo una ilusión. Vivía en un ático elegante, con ventanales que daban a una ciudad que ya no le decía nada. Su casa estaba llena de objetos caros pero vacíos de significado. No había risas, no había abrazos, no había nadie. Solo él, su copa de whisky y la voz del contador que repetía una y otra vez: no hay cómo sostener la nómina el próximo mes. Un jueves por la mañana, sin avisar a nadie, Joaquín tomó las llaves de su camioneta y salió sin rumbo. Ni su asistente ni su socio sabían dónde estaba. Solo él sabía que ya no podía más. La ciudad lo asfixiaba, las paredes de su oficina parecían cerrarse sobre su pecho. Y entonces condujo, simplemente condujo, con el corazón encogido y la mente saturada, sin saber que ese viaje cambiaría su vida para siempre. El asfalto parecía interminable. Joaquín llevaba horas conduciendo por rutas secundarias, alejándose cada vez más de todo lo que conocía. Había apagado el celular, desconectado el GPS, y ni siquiera sabía en qué provincia estaba. Lo único que sentía era una necesidad desesperada de desaparecer, de escapar no solo del mundo corporativo, sino de sí mismo. El sol comenzaba a inclinarse en el cielo, proyectando sombras largas sobre la carretera vacía. No había tráfico, no había edificios, apenas algunas casas perdidas entre árboles y campos. La música del estéreo había dejado de sonar hacía rato. Solo el ruido del motor y sus propios pensamientos lo acompañaban, pensamientos que se volvían cada vez más ruidosos, más pesados. En un momento, se detuvo a un costado del camino. Bajó del auto, respiró profundamente, y sintió que algo dentro de él se quebraba. Lágrimas contenidas durante años comenzaron a salir sin permiso. No era solo la presión económica, ni la empresa a punto de caer. Era una tristeza más antigua, más profunda. El niño que había crecido sin padre. El adolescente que aprendió a no confiar en nadie. El adulto que convirtió el éxito en su única religión. Y ahora, frente a la ruina, ya no sabía quién era. Volvió a subir al auto, pero ahora sus manos temblaban. Una tormenta se asomaba a lo lejos, nubes oscuras comenzaban a cubrir el cielo. El viento levantaba polvo, y una brisa fría le rozó la nuca como una advertencia silenciosa. Apretó el volante con fuerza, como si eso pudiera darle de nuevo el control de su vida. Sin saber cómo, tomó un desvío de tierra, un camino estrecho que parecía llevarlo aún más al olvido. No sabía qué buscaba. Tal vez paz, tal vez castigo, tal vez una señal. Lo que no imaginaba era que al final de ese camino, lo estaría esperando algo mucho más poderoso que todo lo que había perdido. Una historia que aún no había comenzado. Las primeras gotas golpearon el parabrisas con fuerza, como si el cielo decidiera acompañar su tormenta interior. Joaquín redujo la velocidad mientras el camino de tierra se convertía en un sendero resbaladizo y casi intransitable. El silencio absoluto del lugar era apenas interrumpido por el golpeteo de la lluvia y el ruido insistente de las ramas agitadas por el viento. Avanzó unos metros más hasta que el motor comenzó a fallar. Las luces del tablero parpadearon, y en cuestión de segundos, la camioneta se detuvo por completo. Intentó volver a encenderla varias veces, pero el motor solo emitía un sonido seco, como si también él hubiese decidido rendirse. Soltó el volante con resignación, apoyó la cabeza sobre él, y cerró los ojos. Estaba solo, varado, en medio de la nada. Salió del vehículo, en un impulso desesperado, gritó. No un grito de auxilio, sino de impotencia. La lluvia lo empapaba por completo, pero no se movió. Era como si, por fin, pudiera dejarse caer sin testigos, sin cámaras, sin reputación que sostener. El cielo rugió con un trueno ensordecedor, y en ese instante, se dio cuenta de algo. Había olvidado cómo se sentía estar realmente vivo. En la ciudad,
Todo era planificación, objetivos, reuniones. Aquí, en cambio, estaba a merced del mundo. Vulnerable. Humano. La oscuridad comenzaba a apoderarse del entorno, y una sensación de urgencia lo obligó a actuar. Tomó una mochila del asiento trasero y comenzó a caminar bajo la lluvia, sin saber hacia dónde iba, con los zapatos enterrándose en el barro, con el alma temblando por dentro. Fue entonces, justo cuando sus fuerzas flaqueaban, que divisó una tenue luz a lo lejos, como un faro perdido entre los árboles. No sabía que esa pequeña luz iba a cambiarlo todo. La luz provenía de una cabaña rústica, casi escondida entre árboles altos y vegetación desordenada. Joaquín se acercó con pasos cautelosos, con la ropa empapada, el cabello pegado al rostro y los zapatos cubiertos de barro. Sentía frío, pero aún más fuerte era el vacío que lo empujaba hacia esa luz, como si algo dentro de él supiera que allí comenzaría otra historia. Tocó la puerta con timidez. No hubo respuesta inmediata. Iba a intentarlo de nuevo cuando ésta se abrió lentamente y una figura femenina apareció en el umbral. Era una mujer de rostro sereno, mirada firme y manos curtidas por el trabajo. Tenía unos 30 y tantos años, el cabello recogido de manera descuidada y una manta sobre los hombros. ¿Se encuentra bien?, preguntó con voz pausada, evaluando la escena frente a ella. Joaquín, por un momento, no supo qué responder. No recordaba la última vez que alguien le había hecho esa pregunta con verdadera intención. Asintió, aunque estaba lejos de estar bien. Mi auto se detuvo, la tormenta, balbuceó, intentando mantener la compostura. La mujer, sin más palabras, abrió la puerta por completo y le indicó que entrara. El interior de la casa era modesto pero cálido. Una chimenea encendida crepitaba suavemente, y el aroma a madera mojada llenaba el ambiente. Sobre una mesa de madera, había una taza de té humeante y un libro abierto. Todo era tan distinto al mundo que Joaquín conocía, tan alejado del acero, las pantallas y los números. Puedes secarte ahí. Hay toallas en el baño. Y si necesitas quedarte hasta que pase la tormenta, está bien, dijo ella, con naturalidad, como si ofrecer refugio a un desconocido fuera lo más lógico del mundo. Él la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Su mente empresarial, acostumbrada a negociar, a desconfiar, no entendía la amabilidad sin condiciones. Pero su corazón, agotado, simplemente aceptó. No sabía aún quién era ella, ni por qué vivía sola en medio de la nada. Pero algo en su presencia, en esa calma que contrastaba tanto con su caos interior, comenzó a sembrar una pequeña grieta en el muro que lo protegía del mundo. Y por primera vez en mucho tiempo, Joaquín se permitió bajar la guardia. A la mañana siguiente, la tormenta había cesado, pero dentro de la cabaña persistía un silencio denso, cómodo y extraño para alguien como Joaquín, que había vivido décadas entre el ruido constante del poder. Se despertó en un sofá cubierto por una manta gruesa. A su lado, sobre una mesa baja, había una taza de café humeante y una nota escrita con una caligrafía clara. Salí a cortar leña. Si necesitas más café, la cocina es toda tuya. Él leyó la nota varias veces, como si intentara entender algo más allá de las palabras. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué lo había ayudado sin hacer preguntas? ¿Por qué no parecía esperar nada a cambio? Cuando ella regresó, traía en brazos un pequeño haz de leña y tenía las mejillas enrojecidas por el frío. Joaquín se ofreció a ayudar, pero ella lo detuvo con una sonrisa tranquila. Te haría bien sentarte frente al fuego y no pensar tanto, dijo, sin ironía, como si pudiera leerlo por dentro. A Joaquín, eso le dolió más que cualquier crítica directa. Estaba acostumbrado a discutir cifras, a defender decisiones, a resistir cuestionamientos, pero no estaba preparado para que alguien viera su confusión, su dolor, su ruina interior, sin que él dijera una palabra. Durante el desayuno, las diferencias entre ambos comenzaron a asomar. Ella hablaba con naturalidad sobre la vida simple, sembrar, leer, coser, observar el cielo. Él intentaba mantenerse al margen, pero sus gestos lo traicionaban. No entendía cómo alguien podía vivir sin calendario, sin urgencia, sin metas ambiciosas. Y sin embargo, ella se movía con una seguridad serena, como si conociera el valor real del tiempo. ¿Nunca pensaste en volver a la ciudad?, preguntó Joaquín, con cierta incredulidad. ¿Para qué? Allá tenía todo, menos paz, respondió ella, clavando los ojos en él. ¿Y tú, qué perdiste? La pregunta lo golpeó como un eco viejo que volvía desde algún rincón olvidado de su alma. No respondió. No aún, pero supo que esa mujer, de nombre Clara, no era solo una anfitriona ocasional. Era un espejo. Uno incómodo, sí,
pero necesario. Y sin querer, con esa calma desconcertante, ella comenzaba a desarmar todo lo que él había construido para ocultar su propia fragilidad. Esa noche, la leña chisporroteaba en la chimenea mientras el viento soplaba con fuerza allá afuera. Clara había preparado una sopa sencilla, y comían frente al fuego en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Joaquín, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada fija en las llamas, no recordaba la última vez que se había sentido tan presente. Clara no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, cada palabra tenía el peso de alguien que había vivido más de lo que aparentaba. Entre cucharadas de sopa y silencios compartidos, comenzó a contar su historia. No lo hizo con dramatismo ni con tristeza, sino con una sinceridad limpia, casi desarmante. Había sido maestra en una escuela rural, se había casado joven, y durante algunos años creyó que tenía la vida que siempre había soñado. Pero un accidente en la ruta se llevó a su esposo y a su hijo pequeño una tarde de lluvia. Desde entonces, se había alejado del mundo. No por cobardía, como muchos pensaban, sino porque el ruido de la vida le resultaba insoportable. Necesitaba reconstruirse lejos de todo. No busco lástima, dijo, mirando fijamente al fuego. Solo aprendí que hay dolores que no se superan, se aprenden a llevar. Joaquín la observó con una mezcla de respeto y admiración. Su historia no solo lo conmovió, lo desarmó por dentro. Había pasado tanto tiempo creyendo que el dolor debía ser ocultado, maquillado con éxito, ahogado en logros. Y ahora tenía frente a sí a una mujer que había perdido lo más valioso, y que aún así caminaba erguida, hablaba con calma y no se quejaba. ¿Y tú? Preguntó ella, sin mirarlo. ¿Qué estás huyendo? Él bajó la vista. No sabía cómo responder. No sabía por dónde empezar. Pero esa noche, por primera vez, se permitió hablar. Le contó sobre la empresa, sobre los errores, la presión constante, la soledad en medio de los aplausos. Le habló de su infancia marcada por el abandono, de su incapacidad para confiar, del miedo permanente a perderlo todo. Y mientras hablaba, sintió que algo dentro de él se liberaba. Como si, al ponerlo en palabras, el peso fuera más liviano. Clara lo escuchó sin interrumpir. Solo al final, cuando el silencio volvió a envolver la cabaña, dijo: «No estás roto, Joaquín. Solo estás cansado de sostener un mundo que nunca te dio permiso para caer». Él no respondió. Solo la miró. Y en sus ojos, por primera vez, no hubo juicio, solo comprensión. Los días comenzaron a transcurrir con una extraña naturalidad. Lo que al principio había sido una parada forzada, una emergencia en medio de la tormenta, se transformó lentamente en una pausa necesaria. Joaquín no sabía cómo explicarlo, pero en esa cabaña perdida, donde no llegaban los correos electrónicos ni los recordatorios de agenda, su respiración se volvió más lenta, su mente menos ruidosa, y su alma un poco menos pesada. Por las mañanas, Clara salía al huerto a revisar las plantas. Joaquín, al principio, solo la observaba desde la ventana, con una mezcla de curiosidad y desconcierto. ¿Cómo alguien podía levantarse antes del amanecer solo para ver si una flor había brotado o si una hoja tenía manchas? Pero con el paso de los días, se fue acercando. Primero en silencio, luego con preguntas tímidas. Y, sin darse cuenta, empezó a involucrarse. La tierra húmeda entre los dedos, el olor a romero, el sonido de los pájaros al fondo. Todo eso le resultaba nuevo. Nunca había tenido tiempo para algo tan básico. En la ciudad, su vida estaba programada al minuto. Aquí, en cambio, aprendía a observar, a esperar, a estar. Clara no le daba lecciones, no pretendía enseñarle nada. Solo lo dejaba acompañarla, y eso bastaba. Compartían almuerzos simples, largas caminatas por senderos cubiertos de hojas secas, momentos en los que no hacía falta hablar. Y, sin darse cuenta, Joaquín empezó a mirar el mundo con otros ojos. Los colores parecían más intensos, los sonidos más nítidos. Y lo más sorprendente, también se miraba a sí mismo de otro modo. Una tarde, mientras Clara recogía leña, Joaquín se detuvo frente al espejo del baño. Su rostro aún mostraba huellas del cansancio, pero había algo distinto. Una luz en los ojos, un gesto menos rígido. No era el mismo hombre que había llegado días antes buscando escapar. Algo estaba cambiando. Y ese cambio no tenía que ver con lo que poseía, sino con lo que estaba empezando a sentir. Porque en esa sencillez, en esa rutina sin pretensiones, Joaquín encontraba algo que había buscado durante años sin éxito: paz. Y en el fondo, lo sabía. No era la cabaña. No era el paisaje. Era ella. El día en que Clara encontró la vieja canilla del baño rota,
soltó un suspiro resignado y buscó herramientas en un estante improvisado. Joaquín observó desde el umbral de la puerta y, casi sin pensar, se acercó. «Déjame ayudarte», dijo con una media sonrisa, esa que apenas empezaba a redescubrir en su rostro. Clara levantó la mirada con una ceja arqueada, divertida, y le extendió una llave inglesa sin decir palabra. La escena no era más que un gesto cotidiano, una tarea simple, pero para Joaquín, fue casi simbólica. Nunca había reparado nada con sus propias manos. Toda su vida había pagado para que otros resolvieran lo roto, lo complejo, lo incómodo. Ese día, sin embargo, se arrodilló en el suelo de madera de una cabaña ajena, con los pantalones manchados de barro y aceite, para apretar una tuerca y detener una pérdida de agua. Y aunque la canilla seguía goteando al final, él sonrió. Porque en ese acto torpe y humano sintió que algo dentro de él también se acomodaba. Era como si, al arreglar ese pequeño desperfecto, hubiera empezado a reparar algo más profundo, la desconexión con lo esencial. Clara lo miró en silencio. Luego se sentó frente a él, con las piernas cruzadas y una taza de té caliente entre las manos. «Nunca te vi tan concentrado», murmuró con una sonrisa. «Nunca tuve tiempo para esto», respondió él, con honestidad. La conversación que siguió fue ligera, sin pretensiones, pero tejida de esos silencios que dicen más que las palabras. Joaquín le habló de su primer recuerdo de infancia, una bicicleta azul que había querido mucho, pero que desapareció un día sin explicación. Clara le contó que su padre le enseñó a encender fuego solo con ramas secas y que, desde entonces, cada fogata le recordaba su voz. Eran historias pequeñas, desordenadas, pero tejían algo invisible entre ellos. No había promesas, ni confesiones románticas. Solo dos almas, dañadas por caminos distintos, reconociéndose sin decirlo. Cuando el sol comenzó a bajar y los últimos rayos doraron los marcos de las ventanas, Joaquín pensó que nunca en su vida había sentido tanto, y dicho tan poco. Y en ese silencio compartido, entendió algo fundamental. No necesitaba salvar el mundo. Solo tenía que volver a sentirlo. La mañana era clara y el aire olía a eucalipto mojado. Joaquín se había despertado antes que Clara por primera vez desde que llegó. Preparó café, no con mucha destreza, pero con dedicación, y lo dejó sobre la mesa con una nota escrita a mano. «Gracias por todo. Volveré». Había decidido marcharse. No porque quisiera irse, sino porque sabía que, tarde o temprano, debía enfrentar los restos de su vida anterior. Las cuentas, los empleados, las ruinas de su empresa, todo seguía allí, esperando por él. Pero esta vez, se sentía diferente. No cargaba el peso del fracaso como una vergüenza, sino como un aprendizaje. No se trataba de reconstruir lo que había perdido, sino de reinventarse desde lo que había encontrado. Cuando Clara despertó y leyó la nota, no se sorprendió. Ella sabía que ese día llegaría. Solo suspiró, se acercó a la ventana y observó cómo el sendero de tierra quedaba vacío una vez más. Pero en su pecho no había tristeza. Había algo más sereno, una certeza que no necesitaba explicación. Joaquín condujo durante horas. El paisaje, que antes le había parecido gris y hostil, ahora tenía matices que nunca había notado. Los árboles formaban cúpulas naturales sobre el camino. Los pájaros parecían saludar con sus vuelos cruzados, incluso el ruido del motor tenía un ritmo distinto, menos ansioso. Cuando finalmente llegó a la ciudad, todo le pareció más ruidoso, más apresurado, más ajeno. Las luces, los edificios, los trajes apresurados de la gente, todo tenía un aire familiar, pero distante. Como si ya no perteneciera del todo a ese mundo. Y sin embargo, fue directo a su antigua oficina. No para retomar el control, sino para poner punto final. Renunció a varias sociedades, cedió espacios, pagó deudas, cerró ciclos. No con rabia ni tristeza, con una calma que nunca había sentido. Antes de marcharse por completo, dejó una carta a sus empleados más cercanos. No fuimos una empresa, fuimos una historia. Gracias por haber sido parte de la mía. Y así, con un portafolio vacío pero el corazón lleno de sentido, volvió a subir a su camioneta. Esta vez, no escapaba de nada. Volvía a lo que había empezado a llamar, en silencio, su lugar en el mundo. Clara estaba en el huerto, agachada entre los surcos de tierra, recogiendo zanahorias frescas cuando escuchó el motor de un auto a lo lejos. Se quedó inmóvil, con la espalda recta, como si su cuerpo supiera antes que su mente lo que estaba a punto de suceder. No era un sonido cualquiera. Era ese sonido. Joaquín se detuvo frente a la cabaña y apagó el motor. No bajó enseguida. Respiró hondo, cerró los ojos por un momento,
y sintió que el corazón le latía con una mezcla de miedo y esperanza. Cuando finalmente salió, Clara ya estaba en la entrada, con las manos llenas de tierra y una expresión indescifrable. «Volví», dijo él, con voz firme pero suave. Clara no respondió de inmediato. Lo miró durante varios segundos, como quien observa un paisaje después de una larga tormenta, buscando rastros del daño, o de la belleza que queda. «Pensé que no lo harías», confesó, sin reproche, solo con la verdad desnuda. «Pensé que tampoco lo haría», admitió él. «Pero en la ciudad me di cuenta de que no tenía nada más que hacer allí. Lo que dejé atrás ya no era mío. Y lo que encontré aquí, no puedo perderlo». Ella bajó la mirada por un segundo, luego sonrió, esa sonrisa serena que no necesitaba adornos. Sin decir más, le alcanzó una pala. «Las zanahorias no se van a recoger solas». Joaquín se rió. Tomó la pala, se arremangó la camisa y se arrodilló a su lado. Y así, entre tierra y silencio, comenzaron una nueva historia. No hablaron de futuro, ni de promesas. No hacía falta. Durante la cena, frente a la chimenea, Joaquín levantó su taza de té y la miró con ternura. «Clara, esta vez no vine a huir. Vine a quedarme». Ella asintió lentamente. Y en ese gesto había más compromiso que en cualquier contrato que él hubiese firmado en su vida. El fuego crepitaba. Afuera, las estrellas brillaban sin apuro. Y dentro de esa cabaña perdida, un empresario que lo había tenido todo, por fin había encontrado lo único que siempre le había faltado. Un hogar. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez sentiste que también necesitabas perderte para encontrarte, entonces este canal es para ti. Aquí compartimos relatos que sanan, que inspiran, que nos recuerdan que aún en medio de la tormenta, siempre hay una luz esperándonos al final del camino. Dale like a este vídeo si crees que el amor verdadero puede aparecer en los lugares más inesperados. Y suscríbete ahora, porque cada semana subimos nuevas historias que podrían ser la tuya, o la de alguien que aún no sabe cuánto necesita escucharla. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.